Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees ahí? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones, que le robaron cuanto llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: Cuida bien a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le replicó: Pues vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, pues nos damos cuenta cómo a Jesús continuamente querían hacerlo ver mal, ver de qué manera encontraban en que Él cometiera un error y señalarlo y condenarlo por ello. Pero el Señor conocía perfectamente cuál era la intención con la que llegaba, con cuál era la intención con lo que le preguntaban. Y Él, justamente guiado por el Espíritu, pues nunca lo cometió, nunca cayó en ese jueguito. Y le dice: ¿cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dijo: bueno, ¿qué dice la ley de Moisés? Él no se estaba inventando nada. Él le dijo: ¿qué mandó a decir Dios con uno de los profetas? Bueno, que amara a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Bueno, ahí lo tienes, le dijo. Ya lo conoces, hazlo. Pero vino este y le dijo: ¿pero quién es el prójimo? Y les puso un ejemplo. Pero nosotros tenemos que ver en prójimo a todo aquel que se nos pone enfrente. El Señor dice: pero el prójimo del que se levantó es aquel que lo ayudó. Pero nosotros estamos llamados a que nuestro prójimo sea aquel que tenemos enfrente, aquel que nos da la espalda, aquel que nos ha dejado perder, aquel que nos ha hecho un daño. Continúa siendo nuestro prójimo, porque dice el Señor: no, claro, si amar a nuestros amigos es lo más fácil del mundo. Amar a aquel que me está haciendo el daño, ahí es donde toca morir a lo que creemos, a lo que confiamos, ¿no? A morir a nuestro orgullo. ¿Cuál es el prójimo? Mi prójimo es aquel más próximo. En ningún momento dice aquel que solo el que te ayuda, solo el que a ti te cae bien, solo el que te agrada, solo tu sacerdote que te hace caso, pero aquel que no te gusta como te confiesa, ese es nuestro prójimo. El Señor en ningún momento dice eso. Y hay algo muy importante: ver la caridad que tuvo este hombre con ese que encontró ahí. Y ver que los otros, a pesar de ser, llamémosle así, autoridades conocedoras y disque temerosas de Dios, no hicieron lo que estaban llamados a hacer.
Y muchos somos así, de sinvergüenzas y de falsos, que vemos a una persona en la calle y volteamos la mirada para el otro lado para hacer como que no la hemos visto, por no ayudar. Y el Señor no te dice voltea a ver otro lado, el Señor te manda que compartas con eso. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que alguien no tiene para darle de comer a sus hijos porque acaba de perder su empleo? Y nosotros, en lugar de ponerle más agua a la sopa, no le hacemos caso, no le regresamos la llamada, nos hacemos los desentendidos. ¿Dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el prójimo? El Señor nos manda a conocer su palabra. El Señor nos manda y dice, pues vete, le dijo, y haz tú lo mismo. Hay que hacer. Ya basta con saber, ya basta con estar solamente en la iglesia dándonos golpes en el pecho. Hay que salir. Ya lo que nos invita el Papa Francisco, nos invita a que tenemos que llevar el Evangelio afuera. No solo estar dentro de nuestras cuatro paredes. No, claro, si estar en una hora santa, si estar frente al Santísimo es precioso. Pero, ¿qué ocurre con las obras de caridad? ¿Qué ocurre con aquel hambriento? ¿Qué ocurre con aquel que está preso, con aquel enfermo, con aquella viuda? ¿Qué ocurre con ellos? Jesús vino por esos. Jesús vino por los enfermos y los pecadores. No vino por los ricos. Él vino por el necesitado. ¿Y nosotros por quién venimos? ¿Y nosotros por quién intercedemos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ellos? Porque venir y decir, sí, yo acepto al Señor y sí, yo creo. No. Eso está bien. Pero si eso no te lleva a una acción, ahí no es, mi hermano, ahí no es. Porque el Señor no te dice, tú tienes que saberlo, tú tienes que aprenderlo. Le dijo, pues vete y haz lo mismo. Es hacer, realizar, la acción es lo que estamos llamados a hacer. Porque el Señor no solo predicó con sus labios, predicó con el ejemplo. Porque el Señor no nos dice, apréndanse en mi palabra y con eso serán salvos. No, nos manda que leamos, a que aprendamos y a que hagamos. El problema es que a nosotros somos tan cómodos que no nos gusta hacer. Que nos encanta que nos vean predicando, pero no nos gusta ensuciarnos las manos, ensuciarnos los jeans, los pantalones, las faldas. No nos gusta. Pero el Señor vino a servir, no a ser servido. Y a veces parecería que no estamos haciendo lo que Cristo nos manda a hacer. Así que pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a darnos cuenta qué debemos comenzar a hacer, qué tenemos que cambiar de nuestra actitud, de nuestro diario vivir con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra parroquia, para que seamos esos agentes de cambio que tanto necesita nuestra iglesia, que tanto necesita el mundo, para que llevemos esa luz que decimos conocer, que decimos tener, que es la luz de Dios. Gloria a Dios.